¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, segundo domingo de la Cuaresma. Este domingo, segundo de Cuaresma, cae el 1 de marzo de 2026. El texto corresponde a la transfiguración de Jesús conforme al Evangelio de San Mateo. Le he puesto como título a este comentario: Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura. Te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora procedo a explicar matices del texto griego. En el versículo 1 se menciona un monte muy alto, Oros Hypsilon, frase semejante a la de Mateo 4:8, cuando Jesús es tentado por el diablo. También es un monte donde Jesús suele orar. En otro monte enseña su primer discurso, en otro más muere, y en otro más se mostrará a los discípulos en Galilea después de resucitar. En el versículo 2 se dice literalmente que fue transformado. Metamorfoce es un verbo en auristo pasivo y tiene un sentido de pasivo divino, pues es Dios el agente de la acción. Transfigurarse en español significa cambiar la forma. Su rostro brilló como el sol. Lampsen to prosoponautu hos ho helios. Estamos ante una frase de tinte apocalíptico que evoca la gloria divina manifestada en la persona de Jesús. Lo mismo puede decirse de la mención de que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Ta de himati autu, egeneto leuca, hostofos, y no como la nieve, como refiere el leccionario, aunque viene testimoniada por el Códice Beza. La variante como la luz tiene mejores testigos. En el versículo 3 se dice que Moisés y Elías aparecieron ante los discípulos. Se usa el verbo ofce, aunque el verbo está en singular, auristo pasivo. Su aplicación al plural a los personajes es curiosa, pues gramaticalmente sería un error, pero los manuscritos más antiguos así lo testimonian.
Lo importante es que ambos son mostrados por Dios a los discípulos de Jesús para que ellos y los lectores encuentren la conexión temática y teológica con Jesús. Aquí se han dado muchas interpretaciones. En el versículo 4, Pedro dice, si quieres haré tres chozas, e hiceléis poieso jode treis kenás, y no en plural, como dice el leccionario, si quieres haremos tres chozas. Tal vez Mateo quiere dar relevancia a la figura individual de Pedro, quien a veces acierta y otras veces se deja llevar por lo que le viene a la mente de inmediato. En el versículo 5 se habla de una nube luminosa, nefele foteiné. Es un oxímoron que alude a la nube del Éxodo que acompañaba a Israel e indicaba la presencia de Dios en el Sinaí, según Éxodo 34:5, y en la tienda del encuentro, según Éxodo 40, versículos 34 a 38. Según Éxodo 14:20, dicha nube era fuente de luz para los hebreos y tenebrosa para los egipcios. Se alude después a esta nube cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo en Mateo 24:30 y 26:64, y que refiere a la escena del Hijo del Hombre mencionada en Daniel 7:9 al 14, comprendida mediante el libro de las parábolas que corresponde al primer libro de Enoc, capítulos 37 a 71. Además, Mateo dice que esta nube los cubrió, epesquias en autus, como hacía la tienda del encuentro que luego sería llenada por la gloria del Señor, según Éxodo 40:35. En dicho pasaje se traduce el verbo hebreo sakan, habitar, morar, residir o establecerse, del cual proviene la expresión Shekinah, con la que se expresa la presencia divina en el mundo. La Shekinah se convierte así en categoría teológica para hablar de la presencia divina que acompaña, protege y juzga. Mateo agrega una voz desde la nube, pone ectes nefeles. La voz es atribuida al Padre, quien, como en el bautismo, subraya su beneplácito acerca de Jesús y da la orden de escucharlo, en consonancia con Deuteronomio 18:18, donde leemos: yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. En el versículo 6, Mateo dice que los discípulos tuvieron mucho miedo, efobecesan sfroda, lo cual evoca el temor y temblor que un pecador experimenta ante el misterio divino. Por su parte, en el versículo 7 se dice que Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo, levántense y no teman. Proselcen ho Jesús, kai apsamenos auton eipen, egerce, kai me fobeiste. La descripción es de tinte apocalíptico, pues alude a la resurrección de los muertos que será efectuada por el Hijo del Hombre para luego realizar el juicio de las naciones. Con esto paso al comentario. La expresión 6 días después, a diferencia de Marcos y Lucas que dicen unos 8 días después, ha suscitado diversas interpretaciones, dado que la cronología evangélica presenta no pocas complejidades. Algunos han visto en ella una alusión proléptica a la Semana de la Pasión que culminará en la resurrección gloriosa de Jesús. Aunque esta hipótesis armoniza con ciertos elementos del relato, no parece la más convincente, como tampoco la que relaciona la escena con la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de las tiendas. Resulta más pertinente leer 6 días después, a la luz de Éxodo 24:16, donde se narra que, tras subir Moisés al monte, la gloria del Señor permaneció sobre el Sinaí durante 6 días, y al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el medio de la nube. Sin embargo, la interpretación más sólida subraya la conexión entre la transfiguración y lo narrado inmediatamente antes, el anuncio del camino de Jesús hacia Jerusalén y la reacción descompuesta de Pedro. El episodio es común a los tres sinópticos, que coinciden también en situarlo después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo y del primer anuncio de la pasión. La transfiguración debe interpretarse en relación tanto con estos acontecimientos como con los que aún no han sucedido, pero han sido anticipados por Jesús. La colocación más probable del relato es antes de la pasión y muerte,
aunque algunos han propuesto que se trataría de una tradición pascual reubicada aquí, dado que ciertos elementos evocan manifestaciones del resucitado. El hecho de que poco después se narre el segundo anuncio de la pasión confirma la lógica de la secuencia. El Padre quiere mostrar a los discípulos, fue transfigurado en pasivo, 17.2, y la gloria de su Hijo, también referida en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, antes de que su rostro ya no aparezca transfigurado, sino desfigurado en la cruz. No se trata ahora de la reacción de Pedro ante el anuncio del sufrimiento, sino de la respuesta de Dios a su incredulidad. Además, Jesús mismo necesita confirmación para emprender su éxodo, según el relato de Lucas. Así como Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto y Elías recorrió un camino de prueba, el Mesías, acompañado por quienes vivieron experiencias análogas de sufrimiento y liberación, podrá dirigirse con decisión hacia Jerusalén. El rostro y las vestiduras. El rostro de Jesús recuerda el de Moisés tras descender del Sinaí, cuando la piel de su rostro resplandecía, según Éxodo 34, 29 a 35, aunque Moisés debía cubrirlo con un velo. En el caso de Jesús ocurre lo contrario. Durante el Evangelio, su identidad profunda permanece velada y solo aquí, por un instante, se descorre el velo y se deja ver de su gloria trascendente. Las vestiduras luminosas constituyen otro rasgo distintivo. Mientras Marcos 9.3 habla de blancura extraordinaria, Mateo afirma que era como la luz, en el versículo 2. Esto puede evocar a Daniel 7.9, donde el anciano tiene vestiduras blancas como la nieve, pero también remite, según tradiciones rabínicas antiguas, a Génesis 3. En dichas tradiciones, reportadas en el Targum de Pseudo Jonatán a Génesis 3, 7 y 21, se interpreta que antes de la caída de Adán y Eva estaban revestidos de una vestidura de luz. Tras el pecado, ésta se transformó en piel. El juego hebreo entre or, que significa luz, y or, que significa piel, refuerza la idea de que el Mesías restauraría ese vestido de luz perdido. La imagen de Jesús revestido de luz remite así al jardín originario y a la transparencia primordial del ser humano ante Dios. Por eso la voz proclama, Este es mi Hijo amado, evocando Génesis 22:2 a Isaac como hijo amado y la filiación de Israel. En Cristo transfigurado reaparece la humanidad reconciliada, el nuevo Adán restaurado en su dignidad luminosa. Moisés y Elías. La presencia de Moisés y Elías ha sido interpretada como símbolo de la ley y los profetas. Aunque resulta más adecuado comprenderla en relación con la experiencia concreta de Jesús, ambos vivieron situaciones análogas a la reacción de Pedro ante el anuncio de la pasión. Moisés enfrentó el fracaso del becerro de oro, Elías huyó tras la confrontación con los profetas de Baal. Ambos, tras la desilusión, pidieron la muerte, pero recibieron como respuesta una manifestación divina en el monte. Moisés se ocultó en la hendidura de la roca, Elías cubrió su rostro. Ahora, sin embargo, están ante Jesús glorioso sin temor. En él contemplan la visibilidad del Padre. El Padre confirma así ante Pedro, Santiago y Juan el camino que Jesús debe recorrer. Pedro y las tiendas. La transfiguración es consolación para Jesús y enseñanza para los discípulos, especialmente para Pedro, que aún piensa según criterios humanos. Su propuesta de levantar tiendas revela el deseo de permanecer en la gloria sin pasar por Jerusalén, es decir, sin pasar por la pasión. La voz divina corrige esa incomprensión diciendo, escúchenlo. El temor de los discípulos. Mateo subraya de modo particular el temor de Pedro, Santiago y Juan, que caen rostro en tierra. A diferencia de Marcos 9:6, aquí el miedo no proviene tanto de la visión como de la voz divina, evocando Éxodo 20:18-19, donde el pueblo teme oír la voz de Yahvé en el Sinaí. Así como Israel pidió a Moisés que mediara, ahora los discípulos temen la voz del Padre, pero pueden escuchar al Hijo amado, que se acerca, los toca
y les dice que no teman. Jesús es confirmado en su misión, pero también muestra cercanía a quienes aún no comprenden. Reitera su anuncio de muerte y resurrección. Esta vez Pedro guarda silencio. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. La transfiguración del Señor nos ilumina para recorrer la vida. Jesús sube al monte, se manifiesta en gloria, se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y, sin embargo, el Señor desciende para continuar su camino hacia Jerusalén, es decir, hacia la pasión dolorosa. Primera enseñanza, comprender que la oración nos debe capacitar para servir mejor a Dios y a los demás. Subir al monte mediante la oración más intensa, que incluye la escucha de la palabra y la vida sacramental, tiene como finalidad fortalecer el corazón para bajar al valle donde están el dolor, la injusticia y las necesidades de nuestros hermanos. La experiencia de Dios debe traducirse en caridad concreta. Segunda enseñanza, escuchar al Hijo amado purifica la mirada. El centro teológico del relato es la voz del Padre, escúchenlo. Pedro desea fijar la experiencia, construir tiendas, permanecer en la consolación. Pero la fe madura se edifica sobre la obediencia confiada a la palabra. Afinemos nuestro oído interior. Escuchar a Cristo significa aceptar también sus palabras incómodas, como el anuncio de la cruz, dar la vida para ganarla, así como perdonar y servir. Tercera enseñanza, pasar de la luz contemplada a la luz compartida. El texto dice que Jesús se acercó, tocó a los discípulos y les dijo, levántense, no tengan miedo. La gloria de Cristo nos sostiene en el combate interior, nos levanta y envía al mundo. Tras contemplar al Hijo de Dios revestido de luz, sabiéndonos restaurados en Él, reflejemos su luz, traduciendo nuestra experiencia de Dios en obras de misericordia, al visitar al enfermo, acompañar al que está solo, reconciliarnos con quien hemos herido y ejerciendo paciencia y justicia con todos. Encontrar al Señor es reconocer su rostro en el hermano concreto. La Cuaresma nos conduce a la Pascua y la Pascua es victoria del amor que se entrega. La gloria verdadera consiste en seguir al Señor hasta la entrega de nosotros mismos. Y con esto paso a la oración final. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Cuaresma. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, traten de reflejar la gloria de Dios manifestada en el rostro de Cristo a través de la vida personal de cada uno de ustedes. Dios los bendice.